Hola, ¿qué tal? Hoy les voy a hablar de un tema de ciberseguridad en el sistema financiero mexicano. Mi nombre es Jonathan López Torres e iniciemos con esta pregunta. ¿De qué va el reporte de estabilidad financiera de 2024 del Banco de México en materia de ciberseguridad? Antes de adentrarnos en este tema y las referencias a la ciberseguridad con respecto al sistema financiero mexicano, conviene definir o entender qué es la estabilidad financiera o cuándo se considera un sistema financiero estable. Y pues bien, el Banco de México señala que se considera un sistema financiero estable aquel en el que las instituciones financieras, es decir, todas las instituciones financieras, todos los mercados y sus infraestructuras facilitan el intercambio de fondos entre ahorradores, entre deudores e inversionistas con una adecuada administración de riesgos. Ojo aquí con el concepto de riesgo, que es donde tiene relación la ciberseguridad. Y todo esto pues contribuye al funcionamiento adecuado de la economía del país y a alcanzar un crecimiento económico sostenible. El Banco de México también señala que la estabilidad financiera también implica que el sistema financiero sea capaz de resistir choques y que a la vez contribuya a mantener un entorno de estabilidad macroeconómica y de crecimiento. Ahora bien, ¿qué dice el Banco de México sobre los riesgos financieros, sobre los riesgos cibernéticos en el sistema financiero? El banco señala que identifica riesgos cibernéticos relacionados con el uso creciente de inteligencia artificial e indica que la digitalización de las finanzas son una preocupación a nivel global. De hecho, el Banco de México refiere que estos riesgos cibernéticos se mantienen dentro de los más relevantes en el sistema financiero a nivel global, dado el aumento en frecuencia y sofisticación de los ciberataques, cuya ocurrencia se ha duplicado desde la pandemia. ¿Qué quiere decir esto? Que los ataques cibernéticos cada vez son más frecuentes y cada vez son más sofisticados. ¿Esto qué quiere decir? Que cada vez son más complejos, más voluminosos y de mayor alcance. El impacto de la materialización de estos riesgos cibernéticos no se limita a una sola entidad u objetivo, dado que un ciberataque exitoso contra alguna institución financiera de importancia sistémica podría afectar los servicios financieros de todo nuestro país. De hecho, nuestro Banco Central señala que las instituciones y autoridades financieras dan un seguimiento continuo a los riesgos y a las amenazas de ciberseguridad, tanto en México como a nivel internacional, y adoptan sus medidas de seguridad al entorno cambiante y emergente de las tecnologías de la información. Esta parte es relevante, ¿por qué? Porque en la medida en que se ejecuta pues una ciberinteligencia, es decir, un monitoreo de las amenazas cibernéticas a nivel global enfocadas en el sistema financiero, pues esto permite ir identificando las tendencias o las principales amenazas que están afectando a las instituciones financieras a nivel internacional. Ahora bien, ¿qué nivel de alerta tiene el sector financiero mexicano en materia de ciberseguridad? Este tema está muy, pero muy interesante. El contexto del nivel de alerta en México en materia de ciberseguridad se da en virtud de los ciberataques originados por los conflictos entre Rusia y Ucrania, así como los originados en el Medio Oriente. Y en virtud de ello, el Banco de México ha determinado mantener el nivel de alerta al sector financiero mexicano en color amarillo. Esto debido a que, a pesar del incremento de los ciberataques, hasta ahora el sector financiero mundial no ha sido el objetivo principal de estos ciberataques y las instituciones financieras en México tampoco han reportado ciberataques que pudieran ser atribuibles a estos eventos. En este sentido,
¿Qué significa el nivel de alerta amarillo? El nivel de alerta amarillo implica que se mantiene una vigilancia digital enfocada en el monitoreo de ciberamenazas y eventos relevantes asociados con conflictos de naturaleza militar por parte de los actores directamente involucrados o sus simpatizantes. En este nivel de alerta se considera de forma integral acciones tecnológicas y operativas de monitoreo al sistema SWIFT y de otras plataformas que se utilicen por transacciones internacionales. Entonces, los eventos que se suscitan en Medio Oriente y en el conflicto entre Rusia y Ucrania también pueden tener un impacto significativo en el sistema financiero global y de ahí el monitoreo, seguimiento y nivel de alerta que tiene el Banco de México en el sistema financiero mexicano. Es decir, si bien ahorita no han sido el objeto de estos ciberataques, ello no implica que no puedan verse perjudicados de forma directa o indirecta. Ahora bien, ¿cómo mide el Banco de México los niveles de ciberseguridad en el sistema financiero mexicano? El Banco de México refiere que utiliza diversos índices y en particular para este reporte de estabilidad financiera de diciembre del 2024 refiere a dos de ellos. El primero es el índice de ciberseguridad de las instituciones financieras mexicanas. Este índice está construido con información de 85 instituciones financieras en las áreas de gobierno, inteligencia, resiliencia cibernética, capacidad técnica, concientización y capacitación con base en estándares y mejores prácticas internacionales de estas 85 instituciones. Este índice de ciberseguridad señala que se encuentra en un nivel del 85% en 2024, mejorando respecto al 83% que se obtuvo durante el ejercicio 2023. Este índice de ciberseguridad de las instituciones financieras mexicanas detectó fortalezas en temas de gobierno de ciberseguridad que indica que todas las instituciones financieras cuentan con personal especializado en la materia, el cual dedica tiempo completo a estas actividades y han diseñado procesos para gestionar institucionalmente la ciberseguridad y la ciberresiliencia. Por otro lado, este índice señala que también se identificaron áreas de oportunidad para reforzar las capacidades de la mayoría de las instituciones financieras en la recolección, análisis e intercambio de información de ciberinteligencia. Este índice refiere dos temas relevantes y el primero es la institucionalización de la ciberseguridad al interior de las instituciones financieras. ¿Esto qué quiere decir? Y aquí hay una referencia muy interesante que dice, estas instituciones cuentan con personal especializado, uno, y dos, este personal especializado se dedica a tiempo completo a las tareas de ciberseguridad. Eso es la institucionalización. Es decir, que el tema cobre relevancia y que cuentes con el capital humano necesario para atender estos temas al interior de las instituciones financieras. Y el segundo eh, señala que se identifican áreas de oportunidad, es decir, que hay actividades por hacer y las actividades por hacer que identifica son las relacionadas con temas de ciberinteligencia. ¿Qué quiere decir? En el monitoreo continuo, permanente de todo el escenario de amenazas cibernéticas que se pueden dar enfocadas en el sistema financiero mexicano. Ese es el primer índice que refiere el Banco de México. El segundo índice es el índice de riesgos de ciberataques en México. Este indicador se construye sobre la base de noticias y publicaciones en distintos foros especializados y brinda una perspectiva de los tipos de ciberataques que se han realizado contra instituciones del sector financiero mexicano. Este índice de riesgos de ciberataques en México mostró que durante 2024 las amenazas cibernéticas más recurrentes fueron los grupos cibercriminales,
el ransomware, la venta o filtración de credenciales de acceso a instituciones y el card seller. Y define dos conceptos. El concepto de access broker, que lo define como un actor de amenaza que accede ilegalmente a redes informáticas de organizaciones y revende los accesos a través de foros clandestinos de Internet. Y el segundo concepto que refiere es el de card seller, en donde lo define como actores de amenaza cuya principal actividad consiste en robar información relativa a tarjetas bancarias de los clientes de las instituciones financieras con el fin de venderla en foros clandestinos de Internet. ¿Cuál es la fuente de este análisis? Ese reporte de estabilidad financiera que publica el Banco de México, que publicó el Banco de México en diciembre del 2024. Y para concluir, este reporte hace una referencia muy interesante en donde dice que en general, los niveles de ciberseguridad en México son adecuados. Esta perspectiva es interesante en virtud, pues, de los avances institucionales, regulatorios, que lidera el Banco de México con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Y esto, pues, implica, de cierta forma, pues, una perspectiva de la institucionalización de la ciberseguridad en el sistema financiero mexicano, la regulación especializada en ciberseguridad que existe en estos temas, pero también sería conveniente analizar la perspectiva del usuario final. ¿Qué quiere decir esto? Que este reporte de estabilidad financiera, pues de cierta forma refiere todo lo relacionado con las instituciones del sistema financiero. No obstante, hace falta abarcar también cuáles son los alcances y los impactos de la ciberseguridad con respecto a los usuarios finales, los usuarios de banca, de las empresas fintech, es decir, ya el usuario final que utiliza las aplicaciones móviles, la banca digital, y que hoy en día pues existe una creciente eh, escenario de amenazas cibernéticas que están afectando a diversos usuarios y que obviamente ponen en riesgo su patrimonio, es decir, sus recursos financieros, y que en muchas de estas ocasiones pues logran robar su información personal con la finalidad de disponer de forma ilegal de su dinero, de sus recursos económicos. Este fue el tema de este video. Les pongo a disposición mi libro y también les muestro mis redes sociales. Síganme y los sigo hoy mismo. Ha sido un gusto dirigirme hacia ustedes. Hasta luego.